Buenas tardes, mi nombre es Francisco Mayorga, soy de la unidad, ahora unidad de salud mental. Con este tema vamos a ir avanzando un poco rápido en función del tiempo y podernos ir temprano, no nos agarre el agua. Este es un tema bastante complicado para trabajarlo especialmente, porque nosotros ahorita tenemos en diferentes puntos del Salvador, tenemos distintos brotes de suicidio, especialmente de personas jóvenes como yo y de personas que tienen algún problema que no necesariamente es adicciones, problemas de otras pérdidas, sino que una nueva problemática a partir de la situación que dejó el hecho de mantenernos controlados a través de la contención por el COVID, donde mucha gente pues disminuyeron sus capacidades de control emocional, básicamente. Los contenidos son estos. No los vamos a cubrir en su totalidad todos por cuestiones de que algunos implican bastante tiempo para darle toda la explicación que el caso amerita. Y principalmente nos vamos a enfocar en la parte de los mitos sobre el suicidio y en la parte también que corresponde a los procesos de atención. Por una parte que vamos a mencionar más adelante, que tiene que ver con que cuando nosotros recibimos en los distintos establecimientos a una persona con una conducta suicida, con pensamiento suicida, generalmente solamente lo visualizamos hacia el especialista de salud mental. Y necesitamos saber también qué podemos hacer mientras tanto, que generalmente son en horas en que el personal de salud mental, psicóloga o psiquiatras no están a la disposición en ese momento. Entonces, hay que hacer un proceso de contención que muchas veces no hayamos cómo hacerle, ¿verdad? Tenemos este resumen de suicidios consumados durante el año 2022, es decir, el primer semestre. Este es un dato que hay un compañero en la unidad que lleva este control, ¿verdad? Pero que con medicina legal resulta que no es igual, porque muchas situaciones no son reportadas como tal. Es decir, hay una persona que, por ejemplo, llega al hospital porque tomó algo para intentar suicidarse, o llega porque se autolesionó, cortarse las venas porque quizá las tenía muy largas, y se presenta al establecimiento de salud y entonces es atendido en un proceso en el que la atención al final, si llegara a fallecer, es reportada como lesión y no como suicidio, como intoxicación y no como suicidio propiamente. Entonces, estos son los números que tenemos al momento. Son más porque hay algo, una parte de esto que no lo manejamos nosotros. Lleva una información medicina legal y otra que lleva la policía. Luego tenemos esta parte, ya estos son los intentos, estos sí los llevamos nosotros en la mayoría de los casos y lo tenemos por región. El compañero lo ha sacado por región y pues son números para nosotros bastante grandes y las acciones en realidad son también bastantes, pero el personal que se dedica específicamente a las tareas de prevención a veces no da para dar toda la cobertura que ameritamos, ¿verdad? Y las técnicas empleadas para este proceso son bastante complicadas. Es decir, requieren bastante tiempo, cierto nivel de formación, etcétera. Luego, vamos a ver esta parte de los nombres, de cómo a veces nos dicen, miren, es que no hablen de suicidio porque si están hablando de eso, la gente va a decir, bueno, pues es una vía de solventar los problemas, las personas que tienen dificultades, obviamente. Entonces,
le han llamado de alguna manera conducta suicida, ¿verdad? Un comportamiento suicida. Y esta ve dos fenómenos complejos y trágicos, dice ahí, muy semejantes, pero con distinto desenlace. Entonces hay una conducta que solamente me trae ciertas ideas, ciertas acciones, pero no se hace nada. Y aquí es donde aparecen lo que vamos a hablar más adelante, que tiene que ver sobre los mitos. Por otra parte está el intento propiamente, también llamado suicidio fallido o parasuicidio, aunque algunos no están de acuerdo con el nombre de parasuicidio, porque a veces lo de para lo vemos como algo que no es exactamente, pero sí, aunque haya fallado, no significa de que no se hizo el esfuerzo la persona, pues, por cumplir esa meta que se había puesto. Consiste en una situación en la cual la persona atenta obviamente contra su propia vida. Sin embargo, ya sea que por ausencia de un real deseo o intención de morir, o por la inadecuación del método empleado. Es decir, la cuerda con la que se quería suicidar se rompió, llegó alguien y le dijo, mira, ya no, etcétera. O le dieron su proceso de atención porque falló, digamos, una herida de bala que no le funcionó bien, solo quedó la lesión y entonces no pasa. Que de una vez aclaramos ahí que es por una pronta y eficaz intervención. En algunos casos, pues la persona la encuentran en el momento que iba a cometer el acto y pues se evita, ¿verdad? Nos vamos a ir a la parte de la Organización Mundial para la Salud, donde estima que en el mundo ocurren alrededor de 1 millón de suicidios cada año. En cuanto a los intentos de suicidio, estos llegan a ser de 10 a 40 millones por año en todo el mundo. O sea que son como cada 40 segundos alguien se quiere suicidar, ¿verdad? Y ahorita nosotros probablemente estemos pensando, pero si a veces que la gente no está tan mal en realidad, y no es exclusivo de las personas que tienen problemas económicos, sino que, bueno, hace unos meses un empresario salvadoreño se quitó la vida, ¿verdad? Entonces, no es por condición económica, ¿verdad? No es por condición social, no es por profesión. Y en salud, mucha gente en ciertos años se han quitado la vida también. En esto hay factores que intervienen en este fenómeno. Cuando el trabajador de salud enfrenta un caso de suicidio, una de las primeras preguntas que se hace es ¿por qué? Y no solamente que se hace el personal de salud, sino que a veces le hace a la persona que está así, ¿por qué andabas queriendo hacer eso, cipota o cipote? Mira que la vida es bella para uno, quizás porque tiene trabajo, ya comió, etcétera, pero no sabemos la situación de la gente. Entonces, es de tener presente que el suicidio es un fenómeno complejo y de causalidad múltiple. Es decir, hay un montón de situaciones, muchas que a nosotros nos pueden parecer hasta increíbles, y eso afecta también en el tratamiento, en la atención, y cuando recibimos al usuario con ese problema, ¿verdad? Que empezamos muchas veces a enjuiciar, a veces empezamos a llamarle la atención a los padres, a los responsables de él, ¿verdad? En algunas ocasiones, si esta persona estaba en un proceso de atención psicológica, que quizás no se dio cuenta el psicólogo o la psicóloga, o no le dieron medicación. En algunos casos, si la gente misma de salud a veces está generando diferentes ideas que pues surgen, ¿verdad? Pero que no las debemos de manejar. No, casi nunca se encuentra una causa única, ¿verdad? Y nos damos cuenta muchas veces cuando el evento ya está bastante cerca o que ya se ha dado incluso. Entre los factores de riesgo tenemos dos áreas, los factores predisponentes y los factores precipitantes. Entre los predisponentes tenemos las enfermedades mentales, depresión, alcoholismo,
otro tipo de adicciones, ¿verdad? Enfermedades crónicas, los intentos previos, por ejemplo, si alguien ya probó de una manera y no le funcionó, probablemente y más cuando no ha recibido atención tanto psiquiátrica como psicológica, porque en algunos casos hay una disfuncionalidad psicofisiológica que requiere de medicamentos para alcanzar el equilibrio de las hormonas necesarias para mantenernos nosotros saludables mentalmente. La pertenencia al género también, el caso masculino, donde según las estadísticas los hombres se suicidan más, ¿verdad? Que las mujeres. A veces porque tienen los métodos más a la mano, ¿verdad? Armas de fuego y otros. Pesticidas, que es muy común esa situación. Enfermedades físicas también y dentro de estas enfermedades también las crónicas, ¿verdad? Que muchas veces cuando la persona, por ejemplo, tiene problemas de pie diabético y llega un momento en que tiene que serle amputado, a veces la gente empieza a tener ideas suicidas y dice, no, pues para andar así mejor me quisiera morir, ¿verdad? Porque ya no voy a servir para nada, etcétera. Para esto, en los programas de atención al pie diabético y a la persona con diabetes, hay programas por parte de salud mental donde como un eje transversal está un proceso de atención psicológica, ¿verdad? Para lograr tener una serie de mecanismos que logren equilibrar toda esa situación emocional que las personas pasan. Y una parte que tiene que ver con el proceso de crianza también, que es la baja tolerancia a las frustraciones, que ya lo pasé, pues estaba anteriormente. Entonces, nosotros muchas veces en nuestra desarrollo social tenemos aquella problema de que vamos volviéndolos como más sensibles de lo que antes éramos. Las personas ahora pues son bastante sensibles y el impulso competitivo de la educación nos va diciendo tenés que ganar siempre. Y no siempre se gana, ¿verdad? A veces y tenemos que ir aprendiendo y las personas les tenemos que enseñar a que reconozcan que vamos a fallar y vamos a cometer errores. No siempre vamos a triunfar y hay gente que, porque perdió algún equipo que a veces ni siquiera es uno del Salvador y hacen cosas así, ¿verdad? Dentro de estos factores precipitantes tenemos las afectivas, de las que ya hablábamos un poco, las profesionales dependiendo de la profesión. Por ejemplo, tuvimos en determinado momento muchos suicidios al interior de la Policía Nacional Civil. Se estableció un programa donde se dio un proceso de atención. Obviamente, por las diferentes tareas, tanto de ellos como de nosotros, pues se hizo nada más mientras se dio el evento, ¿verdad? Problemas económicos, sociales y la percepción de vivir insostenible, insoportable y sin solución, ¿verdad? Hay personas mayores que, por ejemplo, corren mucho riesgo, especialmente tuvimos esta situación con veteranos, por aquella situación de que empezaron a sentirse ya pues sin ningún objeto más para vivir, sin ninguna razón más para vivir. Ya no tenían nada, no les alcanzaba lo que les daban y entonces se habían acostumbrado a esa situación y obviamente su situación fue decayendo y no tanto por falta de atención porque tenemos el programa de veteranos en donde se dan una serie de orientaciones para la prevención del suicidio en adulto mayor y sino que las mismas presiones que no habían aprendido a manejar totalmente, pues un par de talleres que se desarrollen no van a hacer que la gente pues tenga un cambio porque cuesta mucho cambiar esa mentalidad. La otra situación importante y que también falta mucho en esta sociedad es la buena organización familiar, ¿verdad? La pandemia afectó mucho en este sentido, ¿verdad? Ya cuando nos quedábamos en la casa nos dábamos cuenta de más situaciones.
y se generaron a veces más conflictos familiares, más violencia intrafamiliar. Los jóvenes ya identificaban situaciones conflictivas en la familia y se empezaron a aislar, ¿verdad? Nadie buscaba ayuda porque de repente las familias dicen, no, pues voy a ir a contar yo mis cosas, porque a veces la gente cree que tiene que contarnos todo para que le demos una respuesta. Y no, ¿verdad? Primero, no nos interesa y segundo, no nos sirve toda su historia. Solamente la deficiencia que pueda presentar. Pero la gente no lo sabe y en las actividades de promoción de la salud mental tenemos la responsabilidad de comunicarles eso, ¿verdad? De que la atención en salud mental no es solo si tiene un problema de trastorno mental grave, sino que si tiene un problema de relaciones intrafamiliares que generalmente hay, y nosotros la identificamos en el personal de salud incluso cuando vemos que en los establecimientos tenemos varios bandos, ¿no? Y hay gente con conflictos ahí. Estamos ahí en medio de eso. Entonces, si nosotros somos así en el trabajo, obviamente en nuestra familia también probablemente tengamos un poco de conflicto y es de estar pendiente porque a veces en estas situaciones no logramos identificar aquella deficiencia emocional que puede llegar incluso en nuestras familias, llegar a darse una situación de estas, que no debe de darse, no debería de darse. Con base en los factores de riesgo y protección mencionados, se puede identificar los siguientes grupos de personas con riesgos de conductas suicidas, de acuerdo a sus características demográficas y también las clínicas, ¿verdad? Y tenemos varones jóvenes, desde niños tenemos casos de niños de 10, 9, 10 años y más que se han estado suicidando con un método específico, ¿verdad? Y nosotros en nuestro programa hemos tenido, programa de atención a la prevención del suicidio, hemos tenido la intervención con comunicadores del MinSal inicialmente, vamos a tener también con otros comunicadores sobre cómo manejar la comunicación hacia la población frente a una noticia de suicidio. Hace poco salió en las noticias en Santa Ana, una chica se había suicidado al encontrar su prueba de embarazo positiva. Y en la descripción de la noticia mencionan el método, el tipo de sustancia que ocupó, a qué hora se la tomó, dónde la pasó a comprar. Es decir, la gente con leer la noticia, prácticamente una persona que está en riesgo, le dan todas las indicaciones para que también lo vaya a repetir. Y entonces desarrollamos ese taller con los comunicadores del MinSal, y todavía nos faltan unos cuantos, ¿verdad? Pero tenemos para cada una de las áreas, tenemos un plan de intervención, es decir, uno para los jóvenes, para las personas que han tenido ya récord de intentos suicida, para los padres, para los familiares y amigos, para los comunicadores, para cada uno de ellos un plan de intervención y de comunicación para que aprendamos cuál debe de ser el manejo de esto, ¿verdad? Y tenemos este grupo donde el segundo es personas mayores que generalmente son hombres, ¿verdad? En el caso de las personas mayores. ¿Cómo vemos nosotros la situación esta de la enfermedad? Porque es una enfermedad mental, ¿verdad? Por otra situación. En el caso de la conducta suicida, ha sido descrito de manera dinámica como un proceso que inicia con ideas de muerte, autodestrucción, acompañadas o no por un plan de acción en el cual el suicida en potencia elige un método, un local y una ocasión que puede ser seguida o no por la puesta en práctica. Si la persona no sabía esto, como les decía hace un rato, y la noticia le da toda la información necesaria y de una vez arma el plan y dice, vaya, para cuando yo ande mal, esto voy a hacer. Y ahí tiene todo el dato. Entonces, se retomó el plan que ya la OMS había planteado para trabajar esta parte y estamos trabajando en esa situación para lograr disminuir todo eso. En este modelo socioecológico tenemos
el acto suicida, es decir, la acción ya propiamente de ejecutar esa acción, valga la redundancia, que puede tener un desenlace fatal o probablemente no sea fatal, ¿verdad? Por lo que mencionábamos hace un rato, que puede ser que la persona haya sido persuadida porque le comentó a alguien y le supo orientar, o porque no tenía las condiciones para hacerlo, etcétera. Dentro de este ambiente, tanto físico como el ambiente en general, el intento suicida ocurre porque esas condiciones se le prestan a la persona, pero no es tanto la situación externa, sino que cómo esta persona en su proceso de formación histórico-social, le dicen los que saben más de esta parte, ha tenido diferentes dificultades para el manejo de sus emociones. Nosotros también hicimos una propuesta a la Alianza para desarrollar una estrategia orientada a la formación en habilidades para la vida, que casi ninguno tenemos. Es decir, este es el manejo en la resolución de conflictos, manejo del estrés y otros temas que son los que pueden permitir que la gente tenga un fortalecimiento de sus habilidades para el manejo de cualquier situación emocional, incluyendo la frustración, que es la que más lleva a este acto. La estrategia facilita al trabajador de salud elegir si quiere prevenir, en primer lugar, que es la parte en donde más debemos de trabajar, obviamente en este caso, pues porque es decisivo. En primer lugar, la aparición de las primeras ideas suicidas, el desarrollo de un plan o la consumación. Y es fundamental para la posterior evaluación del éxito del programa preventivo. Hasta hace poco las iniciativas de prevención del suicidio se basaban en la reducción de las ideas suicidas con escasa preocupación con el control del medio ambiente. No obstante, experiencias recientes han demostrado que se puede lograr un impacto mayor y más rápido cuando se actúa de preferencia sobre el ambiente externo en lugar de concentrarse en el espacio intrapsíquico. Esta es una de las estrategias que se tienen, porque todo se debe de abordar, porque es un proceso integral. Pero este se refiere al control de los métodos de suicidio, que son un buen ejemplo de este abordaje, el acceso a los pesticidas, a las armas de fuego y ahora a los cuchillos, a los lazos, a un montón de cosas, ¿verdad? Y a otros productos que ya la gente, a través de la información de los medios, ha logrado obtener. Entonces, hay diferentes programas que se están preparando también para orientar, por ejemplo, en la zona rural, el mayor elemento usado para el suicidio, pues son los pesticidas, ¿verdad? Porque ellos van, lo compran, se lo venden sin ninguna restricción y ahí tienen las cuchumbadas, como dicen allá, del veneno, ¿verdad? Para usarlo. Y ya saben, pues, el efecto que causa estas personas y pues ahí lo tienen por cualquier situación que se les presenta. Entonces, hay lugares donde lo que se hace es tener ese control, ¿verdad? Ya no la venta tan libre. Las intervenciones eficaces, estas son las que plantea a nivel general la OMS, pero nosotros nos centramos en la parte de enseñarle al personal que pueda en algún momento atender esta situación a valorar la parte de los mitos, ¿verdad? Los mitos porque la gente dice, no, si es que este solo haciendo el mate, anda. Solo ganas de llamar la atención tiene, ¿verdad? Obviamente sí, tiene ganas de llamar la atención porque tiene un vacío por ahí emocional y quiere que alguien lo escuche, probablemente quiere que alguien le ayude a solventar las dificultades que tiene, espera una solución a los problemas que él considera que son irresolubles en ese momento. Entonces obviamente sí, pero no significa de que solo quiere llamar la atención y ya no va a hacer nada. Lo otro dice, otro mito dice que la gente que anda diciendo que lo va a hacer, no lo hace. Y sí lo hacen, ¿verdad? Hay gente también que por el contrario, solo muestra actitudes de inadecuación, de inadaptación psicosocial y no menciona nada y de repente
hacen esa situación y dice la gente, mire, pero ¿cómo no nos pudimos dar cuenta? Obviamente la observación de alguien que pasa retraído, que no le interesa ya ciertas cosas, empieza a, si tenía alguna afición a algo, a ya no interesarle, a empezar a regalar cosas, a dedicarse a cosas que antes no lo hacía. De repente están escribiendo poemas medio tristosos, a escuchar aquella música cortavenas y no lo hacían, ajá, o viendo una serie de situaciones por ahí, ¿verdad? Viviendo una serie de cosas, ¿verdad? Y imitando a ciertos artistas también, ¿verdad? Entonces, esos elementos son los que nos van a servir. Por eso, una de las sugerencias que ya les había mencionado cuando trabajamos en los talleres con los comunicadores, es esta parte de acá que sugerimos nunca describir el método y las circunstancias en que ocurrió el hecho. Y a veces hasta nosotros mismos cuando nos preguntan en las conversaciones del establecimiento, le damos detalles como que si hubiéramos estado a la par de la gente. Bueno, no todos somos así, pero algunas personas hacen esa parte y comentan sobre cómo lo hizo, en el momento que lo hizo, etcétera, y especialmente mencionar qué ocupó, ¿verdad? Que ya las que antes se usaban ya no se están utilizando. Y la valoración y el manejo del paciente, que está 2 veces porque llegan bastantes pacientes, por eso repetimos la palabra, tras la sospecha o identificación de un riesgo suicida, ¿verdad? El riesgo lo vamos a valorar de acuerdo a los síntomas que proyectamos acá. No hay señales de riesgo, siempre evaluamos, aunque estén las rayitas ahí, ¿verdad? Y siempre hay una acción, porque el hecho de que ahorita no hayan señales de riesgo, nosotros podemos evaluar, por ejemplo, la capacidad para el autocontrol. Aquellos jóvenes que son extremadamente berrinchudos, hacen grandes escándalos, aunque a veces las mamás, los cuidadores no nos dicen cómo es el cipote, ¿verdad? El joven o la joven. No, fíjate que en la casa tranquilo, a veces me quiere, a ver, y ya uno a veces ya sabe que es casi siempre, porque los padres, las madres tratan de disminuir ese comportamiento de los jóvenes, ¿verdad? O de las personas a quienes cuidan, porque se sienten culpables y este es un efecto también que se puede llegar a dar luego que alguien se suicida, dice yo no lo cuidé suficiente, mucho lo regañaba, mucho lo maltrataba, pero eso solo mientras pasa la situación y que también esta gente pues desarrolla un trauma, ¿verdad? Por ahí debe ser atendido ya en un proceso de duelo específico por suicidio, ¿verdad? Entonces, no vamos a tener espacio para preguntas por situaciones del tiempo, pero si ustedes quieren la presentación esta y la información que les mencionaba, son 5 manuales para la intervención, se los podemos enviar por correo a través de, si anotaron el correo que era en el, digo correctamente, perdón, porque sí iban a anotar el que era, si no le iba a llegar a otra gente. Si lo podemos leer también, las compañeras les van a enviar esa información. Son 5 folletitos. El primero es la atención del usuario, la atención, cómo debemos comportarnos nosotros como trabajadores de salud, cómo deben de comunicar los comunicadores, valga la redundancia otra vez, estas noticias y cómo hablar con los familiares y amigos de esta persona que está en suicidio. Gracias por tu atención. Probablemente nos veamos más adelante a la hora del refrigerio, ¿verdad? Gracias por su atención. A la orden.